La NASA envió sondas al espacio y encontraron un planeta secreto detrás del Sol. Ahí había algo aterrador. Desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, mi abuelo trabajó en la NASA. A pesar de las constantes insistencias de mi hermano y mías, nunca hablaba de su época en la NASA. Siempre afirmaba que no era tan glamoroso como todos lo pintaban. Si no recuerdo mal, participó en el aspecto fotográfico y de vídeo de la sonda espacial Galileo. Este ayudó a diseñar las cámaras y, de hecho, formó parte del comité que vio la superficie de algunas de las lunas de Júpiter antes que cualquier otro ser humano. Siempre hablaba con cierta cautela cuando le preguntábamos cómo era su trabajo. Mi abuela afirmaba que se debía a una vieja costumbre adquirida por haber estado sujeto al acuerdo de confidencialidad de la NASA durante casi 30 años. Imaginen mi sorpresa cuando encontré unas viejas carpetas y un viejo rollo de película de la NASA en un archivador polvoriento, guardado en el ático de mis abuelos. El rollo decía, Picnic de verano del equipo de cámara de Galileo, 1990. Al abrir las carpetas, encontré páginas y páginas de las notas manuscritas de mi abuelo, que describían las primeras imágenes de la sonda Galileo. Imaginen mi sorpresa aún mayor al encontrar, entre las hojas sueltas de la misión Galileo, una selección aún más antigua de notas manuscritas que describían el viaje de algo llamado Sagan 5. Lo siguiente es lo que pude descifrar a partir de mis garabatos. Para mayor claridad, siempre que me dirija al lector directamente, aparecerá en negrita y entre paréntesis. Que lo disfruten. Fecha: 18 de octubre de 1989. Lanzamiento exitoso de Galileo y Sagan 5 a la órbita terrestre. Galileo se dirigirá hacia Ganímedes y las demás lunas galileanas. Sagan 5 continuará hacia Venus y Mercurio. La misión principal es aterrizar, si es posible, en la superficie de Venus y tomar muestras físicas de la corteza y la atmósfera. Sagan 5 añadirá muestras y datos a las tablas de datos tomadas por la sonda rusa Venera. Si la sonda sigue en servicio, si Dios quiere, regresará a la Tierra, descargará las muestras tomadas, se limpiará y se modificará para un aterrizaje en Mercurio. Luego, la liberaremos como Sagan 6 con el próximo lanzamiento del satélite y repetiremos el proceso completo con Mercurio. Sin embargo, tardará poco más de 3 meses en llegar a Venus. Próximamente habrá más actualizaciones. Fecha: 21 de octubre de 1989. Se realizó una prueba exitosa de todas las cámaras. Afortunadamente, todas funcionan correctamente. Tomamos varias fotos de la Tierra y también algunas de Venus, Mercurio y Marte. Hay algunas dificultades para mover la cámara trasera principal, pero aún funcionaba. Es posible que se moviera durante el despegue. Fecha: 26 de enero de 1990. Llegada de Sagan 5 a Venus. El equipo de pilotaje realizó algunas maniobras para alcanzar una órbita estable. Tuvieron que retomar nuestras transmisiones de video. Una vez hecho esto, tomamos varias fotos. Venus es realmente hermoso. Sagan 5 se prepara para establecerse en una órbita de largo plazo y orientarse para tomar lecturas atmosféricas e imágenes de la superficie, si es posible, durante el próximo mes antes de descender a la superficie de Venus. Sé que es poco probable obtener imágenes de la superficie antes del aterrizaje, debido a la atmósfera y demás, pero podemos tener esperanza. Fecha: 31 de enero de 1990. Al ajustar la cámara 4, la cámara trasera principal que no funcionaba correctamente, y se decidió tomar más fotos de la Tierra desde la órbita de Venus. El operador de cámara, no yo, sino Jerry esta vez, se desorientó y accidentalmente giró la cámara en la dirección opuesta. La siguiente parte de la entrada fue más difícil de descifrar, ya que parecía escrita a toda prisa, pero la he escrito aquí lo más textualmente posible. Gran descubrimiento. Mientras ajustaba las cámaras, se avistó un planeta previamente desconocido en el sistema solar interior. Algunas cosas garabateadas que no pude leer. Parece estar casi exactamente en el lado opuesto de la Tierra. Algunos cálculos tachados. Debe estar exactamente en el lado opuesto de la Tierra. Tengo que decírselo a Henriksen. El resto de este pasaje se desvanece
y las siguientes páginas y fechas estaban llenas de cálculos, vectores y reflexiones que mi mente, sin formación en la NASA, no pudo seguir, y sería demasiado tedioso mostrar en este documento. Si alguien realmente quiere esto, cálculos, puedo escanearlos y enviárselos por correo electrónico, pero en su mayoría son garabatos ininteligibles para mí. Fecha: 19 de febrero de 1990. Buenas noticias. Las altas esferas han decidido que el aterrizaje de Sagan 5 en Venus se cancelará. La NASA ha determinado, y todos estamos de acuerdo, que el uso único del equipo de aterrizaje de Sagan 5 se aprovechará mejor en este nuevo planeta. Hemos estado llamando temporalmente a este planeta Somnus, en honor al dios romano del sueño. Saben que, en realidad, fue idea mía. Me pareció apropiado. Ojalá se mantenga. Debido a su relativa proximidad aparente al Sol, las lecturas precisas de su tamaño y composición aún son demasiado sofisticadas para que los instrumentos de Sagan 5 las detecten. Tendremos que esperar. El equipo de pilotos está elaborando un plan para visitar este nuevo planeta. Parece que Sagan 5 orbitará Venus durante los próximos 9,5 meses y luego saltará a Somnus cuando sus órbitas sean las más cercanas. La sonda procederá entonces a orbitar, aterrizar y tomar muestras, como se planeó inicialmente en Venus. Una vez tomadas las muestras, Sagan 5 regresará a la órbita y realizará el viaje inverso, primero a Venus y luego a la Tierra cuando las órbitas sean favorables. Fuel será un problema, pero la NASA siempre planea para contingencias, así que creo que estaremos bien. Fecha: 24 de febrero al 25 de octubre de 1990. Los meses siguientes se han agrupado porque son muy similares. Se tomaron cientos de fotos, se realizaron cálculos, se especularon, y todos en la NASA estaban entusiasmados. Puedo decir, con un poco de humor, que la escritura de estos meses fue, con mucho, la más limpia y ordenada de todo el manuscrito. Parece que mi abuelo podía tomar notas fantásticas cuando quería, muchos de los cuales son cálculos que no tengo ni idea de cómo entender, pero puedo mostrar con seguridad las conclusiones a las que llegó la NASA sobre este planeta durante los casi 10 meses que lo estudiaron antes de llegar. Las más interesantes, o al menos las que entiendo lo suficiente como para enumerarlas, las he incluido a continuación, junto con mi mejor interpretación de las notas y/o lo que creo que es su significado. Radio: 3.840,7 millas, o 6.181 kilómetros. Esto hace que Somnus sea menos del 3% más pequeño que la Tierra. Masa: 5,1 de Lapan Cali, Sepuluh Quadrat, Duapulu Empat Kilogram. Esta masa es ligeramente superior a la de la Tierra, aproximadamente un 0,1% superior. Al tener un volumen menor pero una masa mayor, Somnus presenta una mayor densidad que la Tierra. Se estima que esta mayor densidad se debe a un núcleo metálico más grande, lo que posiblemente generaría un campo magnético más potente que el de la Tierra. Atmósfera habitable. El componente principal de la atmósfera de Somnus está compuesto principalmente de nitrógeno, 78%, y oxígeno, 23%. El 1% restante está compuesto por algunos otros elementos gaseosos. Debido a su masa ligeramente superior y a su campo magnético más intenso, Somnus presenta mayores concentraciones de hidrógeno y helio. Superficie. Somnus está ocupado en volúmenes casi iguales por tierra verde y océanos de un verde azulado. Su eje de rotación es casi perpendicular a su órbita, en un 85,2%. Debido a su extremo eje de rotación, no hay casquetes polares permanentes. Debido a su abundante atmósfera, hay relativamente pocos cráteres e imperfecciones superficiales en la superficie de Somnus. Las únicas imperfecciones que estropean la superficie son numerosos cañones que la cubren como grietas en una ventana. Mi abuelo estaba muy interesado en este aspecto del nuevo planeta. Incluso, había un par de bocetos rudimentarios del misterioso planeta en el margen de un par de hojas. Desafortunadamente, mi abuelo, a pesar de ser un excelente fotógrafo, era pésimo dibujando a lápiz
y los bocetos parecían una versión borrosa y mal sombreada de la Tierra. Rotación. Somnus gira a una velocidad notablemente más rápida que la de la Tierra, realizando una rotación completa en aproximadamente 18 horas terrestres. La mayoría de estas cualidades parecían haber sido escritas como si hubieran sido copiadas de algún otro lugar. El equipo de cámara probablemente estaba al tanto de las reuniones del grupo de ingenieros de la NASA y debe haber copiado los hechos que les parecían más interesantes. Fecha: 29 de octubre de 1990. Debido a la gran cantidad de datos recopilados durante el viaje de 9 meses hacia Somnus y a la enorme curiosidad de todos en la NASA, se ha acelerado el cronograma y el aterrizaje está programado para principios de diciembre, en poco más de un mes. La emoción está al límite. Este planeta es tan hermoso, estoy deseando ver la superficie. Fecha: 3 de diciembre de 1990. Aterrizamos mañana. Hoy los ingenieros de pilotaje se hicieron cargo de las imágenes de las cámaras, ya que las necesitan para calcular cómo aterrizar con seguridad el Sagan 5. No hay mucho más que informar. El equipo visual, el de pilotaje y el de adquisición de datos están rebosantes de emoción, pero nadie más que el equipo de pilotaje puede hacer nada hasta mañana. He tomado muchísimas fotos de la superficie. Algunas de las fotos del lado oscuro muestran lo que parecen ser luces muy tenues. El geólogo y el biólogo a bordo discuten entre sí. No se ponen de acuerdo si estas zonas brillantes son piscinas de lava expuestas o algún tipo de vegetación fotofosforescente. No lo sé. Personalmente, espero que sean ciudades, pero hasta ahora no hemos detectado señales de vida, así que probablemente no. En fin, probablemente sea lo mejor de todos modos. Al final de sus notas de ese día, mi abuelo parecía tener ganas de ponerse poético. Sus notas terminan con: mañana entraremos en un nuevo mundo, una tierra aún no vista por ojos terrícolas. Ojalá nos quiera tanto como nosotros a ella. Fecha: 4 de diciembre de 1990. El aterrizaje fue un éxito. La tripulación de pilotaje logró un aterrizaje casi perfecto y no dañó ninguna cámara. Hubo una ligera sacudida durante el aterrizaje que podría haber provocado que la cámara trasera principal perdiera el control del servo. Actualmente apunta al suelo, justo detrás de la sonda. Es solo una pequeña molestia. Dificultará el retroceso, pero debería ser útil para un análisis detallado del terreno. El ánimo sigue alto. Desde este lugar, podemos ver un lago verde intenso y un afloramiento rocoso rojizo que desciende suavemente hacia la orilla. Hay árboles extraños parecidos a helechos que bloquean la mayor parte de nuestra vista desde aquí. El suelo, visto por la cámara trasera rota, no parece estar cubierto de hierba, sino de una especie de líquen verde claro. La tierra está algo húmeda y de color rojizo, similar al afloramiento rocoso que tenemos frente a nosotros. La exploración está a punto de comenzar. El retraso en las comunicaciones me está matando. Este era el final de la página. La impaciencia de mi abuelo quedó claramente demostrada por algunos garabatos desordenados en el margen inferior derecho. Desafortunadamente, es en este punto que faltan varias páginas de las notas de mi abuelo. La última y única página que pude encontrar que no estaba relacionada con la misión Galileo solo tenía unas pocas líneas de escritura muy clara. Decía: fecha: 8 de diciembre de 1990. El aterrizaje fue un fracaso. Debido a una interrupción inesperada de la transmisión desde la atmósfera de Venus, la sonda Sagan 5 se estrelló en la superficie de Venus. Se perdieron todas las imágenes y datos. La moral sigue alta. La sonda Galileo sigue funcionando correctamente. Próximamente se ofrecerán más actualizaciones sobre este viaje. Huelga decir que esta breve y directa despedida fue muy desconcertante. Parecía tan emocionado de ver la superficie de Somnus, que incluso confirmó en la última página que el aterrizaje fue un éxito. Busqué durante horas dentro del viejo y polvoriento archivador alguna hoja que se hubiera perdido sin éxito. Solo podía esperar que, de alguna manera, aparecieran más respuestas en el rollo de película que encontré con las páginas. El marcado como de la fiesta de verano de 1990.
Me costó un poco encontrar un viejo proyector para reproducir estas imágenes, pero no son tan escasas como podría pensarse. Por suerte para mi curiosidad, la película no mostraba la fiesta de verano de 1990, sino algo completamente distinto. Intentaré describir ese algo en el resto de esta publicación. Muchas de las cosas que se muestran en la película no tienen sentido estricto, y otras pueden parecer construidas para causar asombro. Quisiera, al menos formalmente, declarar que no me he inventado nada de esto, ni he exagerado ni idealizado nada de lo que he visto en la cinta. No solo sería un delito afirmar que podría inventar algo así, sino que también es potencialmente muy peligroso intentarlo. Por favor, lea el resto de esta publicación con total seriedad y no saque conclusiones precipitadas antes de terminarla. Las imágenes parecían ser secundarias, o quizás algún tipo de redundancia de las señales de las cámaras principal, central y trasera del Sagan V. Cada una de las 6 cámaras tenía su propia pantalla. Las 4 cámaras más pequeñas parecían estar a la derecha de la película. Mi cámara apuntaba hacia las 2 grandes pantallas de la izquierda, que mostraban la cámara frontal y la trasera. Debajo de la cámara frontal, la inferior, el equipo de cámara y el de pilotos estaban sentados en sillas plegables tras un escritorio abarrotado de tazas de café, restos de comida y papeles sueltos. Controlando lo que parecía ser la cámara frontal principal, estaba mi abuelo. Estaba sentado en una posición central, sujetando un pequeño joystick. Justo a su lado, otro señor mayor sostenía un aparato de control mucho más complejo. Supongo que era el piloto al mando. Conversaban y señalaban ligeramente a las pantallas. Como se trataba de un rollo de película y no de un vídeo digital, no había sonido. Me pareció que planeaban los movimientos de las ondas simultáneamente, ya que hay un retraso de más de 16 minutos en cualquier corrección que pudieran tener que hacer. No se detallaba en las notas de mi abuelo, pero parece que la sonda Sagan V almacenaba en su interior una pequeña sonda que se usaría para la recolección física de muestras. No tengo forma de comprobarlo, pero esta pequeña sonda parecía estar construida de forma similar a un carrito o buggy pequeño, del tamaño aproximado de un coche teledirigido. Todas estas suposiciones se basan en la imagen que apareció en lugar de la pantalla rota de la cámara 4 y en el breve vistazo que recibí de la sonda principal. La descripción de la cámara era Sagan Mini. El rollo de película saltó, y el equipo de cámara, el equipo de pilotos y la posición del paisaje alrededor de la sonda Sagan Mini se movieron. Se me ocurrió que la película probablemente fue cortada y remendada en los largos tramos, donde el retraso en las comunicaciones obligó a los equipos de la NASA a esperar. La filmación parecía estar siendo tomada a unos 15 centímetros del suelo, y 2 pequeñas ruedas gris oscuro eran apenas visibles en las esquinas inferiores de la pantalla. En la pantalla superior había un pequeño punto gris descendiendo lentamente por la ligera pendiente hacia el lago verde. Sagan Mini parecía dirigirse primero hacia el agua y, a juzgar por la observación general de los equipos de pilotos y cámaras, se prepararía para ascender la pendiente hacia el afloramiento rocoso a la izquierda, justo fuera de la vista. En ese momento, sin embargo, la pequeña sonda avanzaba sobre las pequeñas raíces que sobresalían del suelo conectadas a los gigantescos árboles verdes que rodeaban ambas sondas. Estos árboles medían, según mis cálculos, entre 6 y 15 metros de altura y estaban cubiertos del mismo tipo de líquen verde claro que cubría el suelo de este bosque y el campo más allá. Sus troncos estaban ligeramente distendidos en el centro, como un barril, y eran muy anchos, con pequeñas depresiones o pliegues que los recorrían perpendicularmente al suelo. A medida que se acercaban a la copa de estos árboles, el crecimiento similar al líquen cesaba y se dividían en cientos de pequeñas ramas que se extendían en abanico y continuaban hacia arriba unos metros más. En la cima de estas ramas se extendía lo que parecía ser una sola hoja enorme, probablemente de casi 2,5 centímetros de grosor y con forma similar a un nenúfar, que se conectaba a cada uno de los pequeños soportes verdes de las ramas.
Toda la planta, árbol, helecho o algo más, no sé, parecía esponjosa o gomosa. Temblaban e incluso se estiraban ligeramente con lo que parecía ser una suave brisa que soplaba desde la orilla del lago por la suave pendiente. Aunque no salía ningún sonido de la película, salvo el suave clic del proyector, la escena parecía tranquila. No se veía ningún movimiento en el gigantesco bosque de nenúfares, salvo las suaves ondulaciones de los propios nenúfares. No parecía haber insectos ni criaturas pequeñas en el bosque. No se encontraban huellas perceptibles, salvo las 2 pequeñas huellas creadas por el Sagan Mini. Era sereno, pero también un poco inquietante, observar un mundo y sentirse como si uno fuera lo único allí. La tensión parecía aumentar entre los ingenieros y científicos. Parecían estar discutiendo algo que mostraba una de las cámaras laterales de la sonda principal, Sagan 5. Desafortunadamente para mí y para ti, nunca sabremos qué era, porque esas imágenes estaban fuera de pantalla. A pesar de la agitación, el Sagan Mini había recibido sus órdenes varias horas antes, así que continuó su lento viaje hacia las aguas verde esmeralda. Tras unos 2 minutos de movimiento, la pequeña sonda debió haber llegado al final de su recorrido preprogramado, ya que se detuvo a unos 3 a 4,5 metros del borde del agua. El agua, que no parecía un océano, sino probablemente un enorme lago de unos pocos kilómetros de ancho, estaba quieta, salvo por las ligeras ondulaciones causadas por la suave brisa. A lo lejos, casi en el horizonte, el Sagan Mini pudo distinguir más de esos extraños nenúfares y algo más que parecía una hierba gigantesca. A pesar de que debían de tener 15 metros o más de altura, calculando según el tamaño de los árboles que la rodeaban al otro lado del lago, estos árboles, parecidos a la hierba, se mecían con más fuerza con la brisa. Más allá de los árboles y la hierba gigante, el cielo azul púrpura se extendía sin nubes hasta donde alcanzaba la vista. Se enviaron más comandos al Sagan 5 y la pequeña sonda no volvió a moverse hasta que la película fue empalmada por segunda vez. La película volvió a saltar y de repente me encontré viendo de nuevo el lago Esmeralda, pero esta vez el agua estaba un poco más agitada y el cielo, antes azul brillante con toques púrpuras, tenía un tinte gris más intenso. Observé cómo el pequeño robot se acercaba a la línea de flotación, extendía su pequeño brazo con un vaso de precipitados y lo sumergía en el lago. Otro brazo pequeño entró en escena y tapó el vaso de precipitados, y luego ambos brazos desaparecieron de la vista. Sagan Mini entonces, como satisfecho con un trabajo bien hecho, giró bruscamente hacia el afloramiento rocoso. En lo alto de la colina, al pie de una gran montaña verde y gris, antes oculta, se alzaba una estructura. Como una orgullosa declaración, allí se alzaba, cientos de metros de piedra pulida de un gris negruzco oscuro, que gritaba a gritos alguna clase de construcción inteligente. No parecía haber otras señales de vida inteligente que ninguna de las sondas pudiera ver, solo este imponente pilar. Para su frustración, el Sagan Mini se desplazaba por una trayectoria ligeramente alejada del gran pilar. En cambio, se dirigía lentamente hacia la formación rocosa rojiza a la derecha de este extraño pilar. Ajena a la frenética excitación y al alboroto de gestos y gritos de todos, la minisonda continuó su trayectoria preprogramada y comenzó a analizar las polvorientas rocas de color marrón rojizo. Gran parte de la grabación de la siguiente hora, aproximadamente, consistía en el movimiento frenético de los ingenieros y científicos de la NASA, con el fondo del tranquilo análisis de rocas realizado por la pequeña sonda Sagan Mini. Me gustaría decir que estas rocas eran nuevas y extrañas, como la vida vegetal, pero a mí me parecieron simplemente rocas. Tras un largo, y bastante aburrido, para ser sincero, rato observando las rocas, con la tripulación debatiendo sobre la mejor estrategia a seguir, y más rocas, la grabación finalmente volvió a mostrar a la pequeña sonda subiendo por la suave ladera rocosa. El cielo estaba oscuro y al principio fue muy difícil distinguir el entorno de la sonda. Como era de esperar, Somnus, llamado así por el dios romano del sueño, no tiene lunas y sus noches son muy oscuras. La única luz provenía de las estrellas.
La sonda Sagan Mini no estaba equipada con una cámara de visión nocturna, pero la Sagan 5, de mayor tamaño, sí. En la pantalla superior, apenas podía distinguir la pequeña minisonda remota contra las rocas mientras ascendía hasta perderse de vista. A medida que la pequeña sonda continuaba ascendiendo en la oscuridad, la película se empalmó de nuevo y pude ver salir el sol tras las montañas. Lo digo en serio, no solo por la ubicación. El amanecer en Somnus fue el más hermoso que he visto en mi vida. Debido a la atmósfera ligeramente más densa, el amanecer fue más espectacular que el amanecer más rojo aquí en la Tierra. Tras las montañas rojizas cubiertas de suaves líquenes verde claro y esponjosos nenúfares, el cielo alienígena era de un rojo intenso. A lo largo del borde de la montaña, el cielo era casi rosa chicle. El cielo rosado y las nubes rojas dieron paso suavemente al rojo, luego al granate y al morado, antes de fundirse con el profundo negro púrpura del cielo nocturno. Desde la sonda Sagan 5, que seguía orientada hacia el lago, el cielo rojo y morado se reflejaba en el agua verde esmeralda del gran lago y se difuminaba ligeramente entre la fina niebla que flotaba a pocos metros sobre la superficie. Era hipnótico. A medida que el sol comenzaba a salir por completo y los rojos y púrpuras intensos se desvanecían en un brillante azul lavanda, la sonda Sagan Mini finalmente llegó al afloramiento donde se encontraba el enorme obelisco alienígena. Al acercarse a la enorme estructura, su reflejo se hizo visible en la piedra pulida de color gris oscuro. En la piedra pulida parecían incrustarse pequeñas filas de puntos y garabatos. Las filas rodeaban el obelisco por completo y parecían extenderse hasta su cima en intervalos de aproximadamente 30 centímetros. Antes de que pudieran analizarse los puntos y garabatos, el obelisco cambió. Comenzando desde abajo y continuando hasta donde alcanzaba la pantalla, la superficie del obelisco se quebró en diminutas escamas, tan pequeñas que eran difíciles de ver. Luego, ondulando hacia arriba desde el suelo bajo la minisonda, estas diminutas escamas parecieron voltearse, quedando al revés y luego reconstruyéndose en una superficie pulida. En la superficie, que ahora creo que es seguro asumir que no es piedra, había diferentes garabatos y puntos. Estos garabatos y puntos no estaban distribuidos uniformemente. Sin embargo, estaban colocados justo delante del Sagan Mini y agrupados en una forma circular familiar. La Tierra. Miles o millones, es difícil saberlo, de estas diminutas formas se agrupaban para formar una versión en escala de grises, casi fotorrealista de la Tierra, de casi 3 metros de ancho. Luego volvió a ondularse y mostró un planeta similar, Somnus. Más ondulaciones, constantes esta vez, y la imagen en el obelisco de Somnus se alejó más allá de los otros planetas y el Sol para incluir la Tierra al otro lado de su órbita compartida. Desde aquí, la vista se acercó a la Tierra a través de nubes de garabatos y montañas de lo mismo. La vista cambió a la silueta de un hombre y una mujer humanos de pie juntos. Estas formas estaban orientadas de tal manera que los humanos parecían sombreados, de modo que eran ligeramente tridimensionales. Otra ondulación. El hombre y la mujer humanos aparecieron de nuevo. Estaban sombreados esta vez y parecían estar discutiendo. Otra ondulación. El hombre tenía a la mujer por el cuello y parecía estar estrangulándola mientras se desplomaba, inconsciente. Otra ondulación. El hombre todavía sostenía a la mujer, pero ahora estaba rodeado por otros 3 hombres, sosteniendo lo que parecían ser armas. Otra ondulación. Los 3 hombres celebraron su victoria sobre los cadáveres, ambos flácidos y uno con múltiples agujeros en la cabeza. Otra ondulación. La vista se alejó de los 3 hombres para mostrar una ciudad en llamas. Cientos de pequeñas figuras con aspecto humano huían del fuego central, mientras otras parecían atacarlas y robar en edificios abandonados. Otra onda. La vista se alejó aún más, mostrando un campo lleno de árboles muertos y animales hambrientos que observaban una ciudad en llamas tras ellos. Otra onda, más lenta esta vez, más deliberada. Esta vez, el obelisco mostró la Tierra de nuevo, esta vez envuelta en llamas, guerra y muerte. Entre el caos que era la Tierra,
Había una pequeña nave espacial que salía. La nave espacial parecía estar en llamas. Otra onda. La nave espacial en llamas se mostró en primer plano acercándose a Somnus. A través de la ventana de la nave se podían ver hombres y mujeres, todos portando armas y celebrando. Otra onda. La nave se mostró en la superficie de Somnus, con las puertas abiertas y fuego saliendo de cada abertura. Detrás del cohete, los hombres y mujeres disparaban sus armas a los nenúfares en llamas y arrancaban el líquen humeante del suelo. Otra onda. Sobre el cohete había una gigantesca mano humana, en el cielo proyectando su masiva sombra sobre la escena de abajo. Otra onda. La mano había bajado, aplastando el cohete, hombres y mujeres y extinguiendo el fuego. Otra onda. La vista ahora mostraba la tierra, aún en llamas y caos, apretada en la misma mano y estrujada como una pelota antiestrés. Junto a la mano que sujetaba la tierra, otra mano bloqueaba todos los cohetes en llamas que intentaban huir. Fue en ese momento que comenzó la verdadera conmoción en la sala de control. Durante todo el encuentro con el obelisco, los miembros de la NASA permanecieron inmóviles, pero ahora gritaban y señalaban algo fuera de pantalla. Algunos parecían paralizados, pero otros saltaban de emoción o miedo ante el misterio oculto. Con una sacudida escalofriante, la sonda Sagan 5 se movió. No se veía nada desde la cámara frontal, pero sin duda algo que descendía por la colina, hacia el lago, la sonda. La señal de la cámara de la sonda Sagan Mini se cambió a la cámara 4 defectuosa. No se veía mucho de la entidad, ya que la cámara apuntaba al suelo, pero se percibía una perturbación en el líquen. Mientras que antes era suave y de un verde claro, ahora parecía vibrar en ondas que se extendían desde debajo de la sonda, formando anillos de color blanco verdoso. Las patas de la sonda flotaban a casi 30 centímetros de altura, mientras la sacaban lentamente del bosque. Con un borrón verde grisáceo, la señal de la cámara rota se cortó y se convirtió en estática. El movimiento en la cámara frontal no cambió. La vista de Sagan Mini regresó a la pantalla inferior. El obelisco era una masa gigantesca y ondulante. Parecía como si millones de insectos atrapados en la superficie intentaran atravesar la capa exterior. Con una velocidad que yo no habría creído posible, el obelisco se contrajo y se expandió a lo largo de su base, envolviendo la pequeña sonda de exploración. La pantalla inferior volvió a quedarse estática. Solo la cámara frontal seguía funcionando. Junto con los equipos de la NASA, observé cómo la sonda giraba y ascendía por la suave pendiente hacia el afloramiento donde antes se alzaba el obelisco. En lugar de un obelisco en el afloramiento, ahora se alzaba una mano gris y palpitante. Latía con furia, enviando ondas hacia arriba desde el subsuelo. A medida que la sonda seguía ascendiendo, el suelo alrededor de la gigantesca mano comenzó a agrietarse y partirse a medida que una mayor parte del brazo salía disparada, lanzando rocas. Las rocas, grandes y pequeñas, que volaban hacia la sonda indefensa, eran apartadas por una oscura mancha desde detrás de la cámara. A pesar de despachar docenas de rocas, lo que transportaba al Sagan 5 no pareció flaquear en lo más mínimo. El avance de la sonda continuó subiendo la ligera pendiente, aparentemente imperturbable por la conmoción. Finalmente, el viaje llegó a su fin. El Sagan 5 se posó bruscamente y la oscura mancha rodeó la sonda por todos lados hacia la gigantesca mano y brazo que esperaban. Como una gota de agua al caer en un charco, la mancha se fusionó con el brazo gigante y desapareció. Luego, lentamente, pero ganando velocidad a medida que avanzaba, la mano gigante comenzó a caer hacia la sonda. Caía cada vez más rápido, acortando los cientos de metros en poco más de un segundo. Justo antes de impactar, los millones de diminutos garabatos y puntos que cubrían la superficie del brazo gigante brillaron con un verde brillante, y la transmisión de video final de Sagan 5 se cortó a negro. En la pantalla negra, cientos de diminutos puntos verdes y garabatos se movían caóticamente como estática. Empezaron a agruparse en grupos más grandes que seguían rebotando por la pantalla. Finalmente, empezó a surgir un patrón a medida que los garabatos y puntos
Se agrupaban en filas horizontales a lo largo de la señal de vídeo en la gran pantalla. Letras en casi todos los idiomas principales del planeta llenaban la pantalla, todas con el mismo mensaje. En alemán, francés, árabe, chino, coreano, español, italiano, inglés y varios más que no reconocí, las letras decían: te hemos observado durante cientos de generaciones y no has cambiado. Tu locura te acabará o te purificará. Incluso tú mantienes tu locura encerrada, alejada de la sociedad normal. Esta imagen duró varios minutos, 16 minutos y 42 segundos, por si te interesa. De repente, con un brillante destello azul blanquecino, una esfera oscura se abrió frente a las pantallas de vídeo. Papeles, personas, sillas y todo lo que estuviera remotamente cerca del centro de la sala salió disparado hacia afuera de la esfera. Tan pronto como apareció la esfera, se desplomó sobre sí misma, absorbiendo todos los papeles, personas y objetos sueltos hacia ese mismo punto. A través de la imagen, ahora muy torcida, de la cámara volcada, apenas se podía distinguir la sonda Sagan 5 en el centro de la habitación, justo donde apareció la esfera. Aquí termina el rollo de película. No le he contado a nadie más sobre mi descubrimiento. Me temo que si esto se vuelve demasiado grave, podría volverse en mi contra. Nunca he oído hablar de ninguna sonda espacial llamada Sagan, y no pude encontrar ninguna en Google. Alguien ha ocultado todo esto. Alguien con mucho poder. Tengo familia y no quiero involucrarlos en esto. Siento que la comunidad aquí tiene la dosis justa de incredulidad y disposición para escuchar. Si alguien parece tomar esto en serio y no me pasa nada, planeo filtrar esto poco a poco. No quiero desaparecer, pero esto es demasiado grave para mantenerlo oculto al mundo. Creo que tenemos derecho a saberlo. Seguiré subiendo relatos aquí en mi canal por un par de razones. Lo disfruto, y es una forma sutil de que todos sepan que sigo vivo. Si no saben nada más de mí después de esto, gracias por leer mi historia y pueden asumir lo que sucedió. Ha sido un placer.